Buenas tardes, licenciado. A continuación le voy a hablar sobre la teoría de la aguja hipodérmica. La teoría de la aguja hipodérmica es un modelo lineal de comunicación de la década de 1920. Sostiene que los mensajes de los medios masivos de comunicación ingresan directamente en la mente de las personas, como si fuera una aguja que ingresa al torrente sanguíneo. Esta corriente teórica aborda la influencia de los medios masivos en las personas y explicaría cómo los medios masivos controlan aquello que perciben o recepcionan las personas, quienes sufren sus efectos de forma inmediata y directa. Asume que las personas son audiencias pasivas que no pueden evitar ser influenciados por las ideas, ideologías y mensajes de los medios masivos. Esta teoría se basaba en el razonamiento inductivo tradicional en lugar del razonamiento deductivo moderno, respaldado por pruebas metódicas. Vamos a intentar ahora pensar qué cosas estaban viendo de cerca y estaban siendo testigos los teóricos de la Mass Communication Research cuando pensaron esta primera teoría, la de la aguja hipodérmica. Estos estudios se dan de manera simultánea a lo que fue el surgimiento de los regímenes fascistas de Europa, el periodo de entreguerras. Lo que están viendo estos teóricos es el uso que hizo sobre todo el nazismo de los medios de comunicación para lograr la manipulación de las grandes masas. Hitler tenía un ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que puso en marcha una inmensa maquinaria de propaganda política que logró persuadir a una enorme cantidad de personas y que adhirieran y que de algún modo avalaran uno de los sucesos más dolorosos de la historia de la humanidad, que fue el genocidio y los campos de concentración, el genocidio de los judíos en Europa. Esto están viendo de cerca los teóricos de la Mass Communication Research cuando desarrollan esta teoría de la aguja hipodérmica. Lo hacen pensando en el uso que hicieron desde este aparato de propaganda nazi de los nuevos medios. O sea, usaban cartelerías, los medios gráficos, pero el medio que más se usó para llegar a la población era la radio, como ya lo explicamos en la clase anterior, al punto de que llegaron a fabricar, el mismo Estado fabricaba radios de muy bajo costo para que todas las familias alemanas tuvieran una en su casa y pudieran escuchar los discursos del Führer. Estas radios estaban intervenidas, no podían recibir señales de radios emisoras extranjeras. Por eso es que toda esta enorme cantidad de gente fue sometida a un discurso único. Y veamos ahora, según los teóricos de la Mass Communication Research, lo que generó este uso de los medios en las audiencias. Su origen surge en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1920 y 1930, con el objetivo de estudiar los efectos de la propaganda nazi. El creador y fundador de la teoría hipodérmica fue Harold Laswell, quien sostuvo que la propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo moderno. Estadounidense. Laswell se dedicó a reflexionar sobre las características de la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. También analizó el fenómeno del liderazgo político, siendo muy evidente la relación entre ambas, debido a que el uso prolongado de la propaganda hace muchas veces a la consolidación del liderazgo político. Estos trabajos buscaban analizar la influencia de la propaganda en la opinión pública. Dieron como resultado, hacia finales de 1920, la teoría de la aguja hipodérmica, donde consideran a las masas como un grupo manipulable por los medios de comunicación, que poco o nada pueden hacer frente a la manipulación de los medios. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Laswell? En 1948, Laswell publicó un artículo que tuvo gran mérito, donde planteó claramente los elementos que están en juego en un proceso de comunicación. Estos son: quién dice qué, a quién, por qué canal, con qué efecto. ¿Quién? Se refiere a la propiedad de los medios de comunicación,
es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. El que transita la idea de los contenidos del mensaje y su análisis. Dice que se refiere al contenido o la información comprendida en el mensaje, es decir, el componente comunicativo del contenido o mensaje. ¿A quién? Se refiere al análisis de las audiencias, sus características, los rasgos particulares que la caracterizan, sus especificidades. ¿Por qué canal? Este implica la infraestructura tecnológica que facilita la difusión de contenidos, la radio y la televisión, es decir, los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es el análisis del efecto producido. Para Laswell, toda comunicación tiene un efecto, sea o no el planeado originalmente, y es lo que determina la estructura de la comunicación de masas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? El modelo de comunicación de Laswell resalta la importancia de tener muy en claro la intención del receptor al comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje. Laswell establece que cuando se tiene la intención de llegar con un mensaje a un público masivo, una de las claves es quién va a codificar ese mensaje y cuáles son sus intenciones. Una vez establecido el contenido del mensaje y que esté claro qué se quiere decir, se procede a seleccionar el canal o medio de comunicación más adecuado que logre que el mensaje llegue bajo las condiciones ideales al receptor y que éste a su vez esté preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción acorde con lo previsto originalmente en el mensaje. ¿Cuáles eran las desventajas? Este modelo tenía la desventaja de no vincular los diversos factores que a partir de sus preguntas hacen a la comunicación. Cada uno de los interrogantes puede hacernos arribar a estudios independientes que en este momento no se abordaron. En resumen, ¿de dónde se origina el modelo de Laswell? Se origina a partir de los estudios sobre la influencia de la propaganda en la opinión pública que dieron como resultado la teoría de la aguja hipodérmica en 1920. ¿Cuáles son los elementos del modelo de Laswell? Los elementos son ¿quién? Es decir, quienes emiten y desde qué lugar lo hacen. Dice que se refiere al contenido o la información comprendida en el mensaje. ¿A quién? Se refiere al receptor, es decir, a quienes se dirige el mensaje. ¿Por qué canal? Los medios utilizados para transmitir el mensaje. ¿Con qué efecto? Es decir, las características o el impacto que tiene en las personas. ¿Qué buscaba transmitir o resaltar este modelo? Este modelo buscaba transmitir la intención del receptor al momento de comunicar y las condiciones bajo las cuales el receptor recibe el mensaje para que éste tenga gran impacto. ¿Cuáles eran las desventajas? Es un modelo lineal de la comunicación, lo que puede ser un problema para estudiar intercambios de información. Sobre el contexto de su origen, el periodo de entreguerras generó un alto nivel de estrés psicológico en la sociedad. Los individuos desconfiados y vulnerables depositaron su confianza en los medios masivos en busca de fuentes de información dignas y veraces. Postulados teóricos de la teoría de la aguja hipodérmica. Los seres humanos reaccionamos de forma uniforme y predecible a los estímulos externos. Es más, se consideraba que las personas no podían resistirse a tener ciertos comportamientos ante determinados mensajes. Los mensajes se crean estratégicamente para lograr las respuestas deseadas. Los mensajes de los medios de comunicación se inyectan directamente en el torrente sanguíneo de una población o sociedad, de forma similar al líquido de una jeringa. Los efectos de los mensajes de los medios de comunicación son inmediatos y poderosos, capaces de causar un cambio de comportamiento significativo en los seres humanos. El público es impotente para escapar de la influencia de los medios de comunicación. Existe manipulación por parte de los medios de comunicación. Los individuos están aislados y atomizados, por lo tanto, no pueden generar nuevas opiniones o juicios sobre los mensajes recibidos. Características de la teoría de la aguja hipodérmica. Es intencional. Según la teoría, el proceso de comunicación tiene el objetivo de persuadir y manipular a los receptores según intereses mediáticos. Unidireccional. La teoría indica que el mensaje es unidireccional, impersonal, intencional y tiene un efecto directo e inmediato.
Asimétrica. Considera que en el proceso comunicacional existen roles asimétricos donde el emisor es activo y el receptor es pasivo. Además de ello, el receptor es tomado como vulnerable o sumiso, mientras que el emisor es dominante y omnipotente. Descontextualizada. Los receptores se caracterizan por su aislamiento, individualidad y falta de relaciones sociales. Un ejemplo de esta teoría puede ser que en Perú, una falsa noticia de un supuesto caso de venta de órganos se volvió viral y tuvo como consecuencia que cientos de personas salieran a la calle a buscar a los delincuentes. Muchas gracias por su atención.